al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Cuando son las 13:19 de la tarde, ya abrimos este espacio. Hoy es martes, como cada martes, siempre les decimos, abrimos el espacio de inversión inmobiliaria. Lo hacemos con los grandes especialistas de mercado, con Urbanitae. Nos acompaña ya José María Gómez Acebo, director de Relaciones Institucionales de Urbanitae. José María, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Hemos descansado en el puente? Sí, había oportunidad de hacerlo, sí. Había que coger, te iba a decir, velocidad, ¿no?, para esta semana, que esta semana está siendo también muy importante para vosotros. Sí, está siendo todo el trimestre, pero sí, esta semana también. Bueno. Acabamos de publicar una operación, la verdad es que se ha financiado muy rápido, en menos de un minuto, así que ¿Sí? bien, sí. ¿Dónde estaba esa operación? Era una tercera fase, una deuda en la zona de Marbella, pero era un importe relativamente bajo, 975.000 euros, un préstamo al 9,75 de interés, pero la verdad es que se ha financiado, como pasa muchas veces en proyectos corto plazo, muy muy rápido, y en menos de un minuto ya lo habíamos cubierto del todo. Pues vamos a hablar, si te parece, de proyectos. Tengo proyectos interesantes porque arrancáis la semana, bueno, hoy es martes ya, pero habéis arrancado con dos proyectos muy diferentes. Uno es una deuda a corto plazo en el segmento de lujo, ese ya se ha financiado. Y el segundo es esa promoción Canónico de Urbanitae. ¿Qué es este proyecto? Porque luego te quiero preguntar por otro también muy interesante que he visto en la web. Este es un proyecto en Estepona. Es un proyecto que es la tercera fase de una promoción de viviendas de las que ya están muy avanzadas dos. Una de ellas se entrega ahora, la otra la segunda fase se entregará a final del año que viene. Y es de la mano de Quadratia, que es uno de los promotores estrella en Urbanitae. Nosotros al final, con el devenir de los tiempos, tenemos cada vez más claro que un buen promotor te puede llegar a salvar un proyecto mediocre, pero un mal promotor se puede cargar un buen proyecto. Entonces, en este caso, se dan las dos cosas, un promotor excelente y un muy buen proyecto, porque tenemos muy pocas incertidumbres. Estamos hablando de una operación en la que ya hay dos fases vendidas y entregándose, con lo cual, tanto a nivel comercial como a nivel de costes de construcción, están las cosas muy bien testadas, muy bien comprobadas. El proyecto ya tiene la primera fase de licencia, porque en el Ayuntamiento de Estepona se exigen dos fases, una primera para el proyecto básico y otra que se está trabajando ahora para el proyecto de detalle. Así que confiamos mucho en su desarrollo y que sea otra operación de éxito más en Costa del Sol, que sigue siendo un mercado con una demanda muy fuerte. José María, era el proyecto que te quería preguntar, que está denominado como ISEA Estepona, que sale dentro de pocas horas, a las 4 de la tarde. Sí. Como decías tú, un importante proyecto, son 3,5 millones. Como decías tú, con una promotora que es Quadratia, son 79 viviendas y creo que ya hay un torno, si no me equivoco mucho, lo decía Sergi Arana en uno de los vídeos donde explica el proyecto, que hay un 9% ya de preventa realizado. Y es un proyecto, como decías, tenía ya varias fases y ha sido un proyecto que, bueno, pues se ha cumplido muy bien, se ha ido cumpliendo en todas las fases. En este caso hay como 11 viviendas, hay que darse cuenta que está entregando a las otras dos, con lo cual el equipo comercial está mucho más ahora volcado en acabar llegar con los firmantes de las compras de las fases 1 y 2 y entregar las llaves. Entonces eso al final les distrae un poco la parte comercial, pero aún así, y habiendo todavía alguna vivienda libre en fase 1 y 2, a inversores que ya se han interesado por esta fase 3. Estamos en la zona de Arroyo en Medio, es una zona que está en auge en Estepona, y el proyecto, algunas de las edificaciones tienen vistas, el diseño está muy cuidado, es muy bonito, como hace todas las cosas Quadratia, así que estamos muy muy confiados en el éxito de la operación. Hay que recordar que Quadratia, que es un promotor con el que hemos hecho ya media docena de operaciones, tiene ahora liquidando la primera en Villajoyosa, y nosotros esperábamos un retorno en torno al 14% TIR, es decir, en torno a un 40%, y nos vamos a ir a un retorno en torno al 20-21% TIR, es decir, un retorno por encima del 50%. Entonces, esto nos da a entender que saben hacer muy bien las cosas, que son muy conservadores. En este caso también lo hemos visto, o sea, que ellos han metido un montón de colchones de buffer en su plan de negocio
para amarrar mucho ese retorno que nos han comprometido a llegar con nosotros. Así que es de estos proyectos en los que uno invertiría casi con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, ¿no? Decías, checks bien cubiertos. Bien sujetos y bien cubiertos, decías. Exacto. Tú. Media docena es esto proyecto de Quadratia, creo que con vosotros, porque vosotros entráis en la compra del suelo para desarrollar. Bueno. Efectivamente, este modelo de proyectos que se llaman proyectos de equity, nosotros entramos en una fase en la que hay muy pocas incertidumbres ya, es decir, ya está el proyecto básico redactado, la licencia en marcha, la financiación apalabrada con los bancos, las preventas han lanzado, la documentación comercial está en marcha y la parte de construcción auditada. Entonces, con eso nos atrevemos a entrar, pero entramos como socios de capital de Quadratia, es decir, los inversores se convierten en accionistas de la sociedad que desarrolla el proyecto y se quedan hasta el final, con lo cual, si como pasa en otras operaciones con Quadratia, a medida que avanza la operación va vendiendo más caro, pues sacaremos mejor retorno y, por tanto, la rentabilidad de nuestros inversores será todavía mayor. Por eso decimos que el proyecto de primero que liquida ahora, pues que calculamos un 14, nos vamos a ir a un 19 o un 20. Esta es la dinámica que hace Quadratia. Quadratia tiene un sistema muy dinámico de precios y va subiéndolos a medida que va vendiendo. Y tiene una red de agencias a nivel internacional que, de hecho, en la última operación en la que hemos estado, los clientes venían de 50 agencias distintas. Está tan diversificado y lo hace tan bien que consigue rápidamente atraer clientes de todo el mundo. O sea, uno de los proyectos más atractivos para invertir a partir de las 4 de la tarde. Yo estoy seguro de que va a ser un éxito porque es un promotor que hace muy bien las cosas y trabaja sobre un terreno que conoce muy bien porque es la tercera fase de 2 que ya ha hecho. Es decir, está todo muy consolidado, además. Bueno, estaremos muy atentos. Además, si quieren conocer más detalles, hay que decir que en vuestro canal de YouTube se explica detalladamente cómo es este proyecto, en qué situación se encuentra. Lo hace Sergi Arana, además el director de Real Estate, y todas las claves de este proyecto por si alguien quiere invertir y tiene dudas. Efectivamente, y además luego hay también un webinar que hicimos con el propio promotor y con su director financiero, con Tomás Guevara y con Enrique, que nos contaban en detalle todo el proyecto y las preguntas que nos iban haciendo los potenciales inversores, las iban respondiendo con detalle para que a nadie le quede una duda de con quién se juega el dinero y por qué creemos que lo va a hacer también. Donde no queda duda, José María, es en el sector, en el segmento de lujo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el segmento de lujo? ¿Cómo se ha comportado este año y cómo se puede comportar el año 2026 para vosotros? Bueno, la diferencia fundamental del segmento lujo es que casi todos los compradores van sin deuda, van con ahorros y son un poco menos sensibles al precio. Si tú vas a primera residencia, con la subida de precios, la subida de costes, que son la que ha provocado en realidad la subida de precios, sobre todo los costes que han subido mucho, hay mucha vivienda que a mucha gente le gustaría comprar pero no puede porque no alcanza, ¿no? Y el banco no le da la financiación que necesita o sus ingresos no cubren para pagar la cuota hipotecaria que correspondería. En el caso de la vivienda de lujo es un perfil de comprador que vive de los ahorros, que es un poco menos sensible al precio y que puede pagar lo que está costando hoy una vivienda construida. Y por tanto el segmento de lujo está funcionando muy bien. Es verdad que ya no está subiendo a los ritmos que subió el año pasado, que fue un verdadero boom, pero seguimos viendo un continuo fluir de compradores, fundamentalmente internacionales, que siguen apostando por España para comprar una segunda residencia donde ya no solo pasar un mes de vacaciones, sino residir largas temporadas. Y eso nos está pasando tanto en Costa del Sol como en Costa Blanca de forma importante. Más asuntos sobre los que te quiero preguntar, porque estáis muy, digamos, centrados sobre todo en el residencial, pero también estáis ampliando esa mira hacia los activos que no son terciarios. ¿Qué va a ocurrir? ¿Dónde estáis viendo que se puede comportar el sector o estos sectores y que sean atractivos el año que viene? ¿Cuáles son esos sectores? Bueno, en todo lo que es sector living, en sentido amplio, y aquí estamos hablando desde residencias de estudiantes hasta residencias de mayores, hasta flex living, co-livings, etcétera, eso va a ir para adelante. Primero porque es un terreno donde hay un poco menos de regulación y al final el inversor lo que no quiere es encontrarse con que el día de mañana alguien pueda meterle mano a las rentas que está previsto conseguir y pierdan atractivo interés. Y porque la demanda está ahí, es decir, seguimos necesitando un montón de vivienda, necesitamos que se pongan al mercado soluciones habitacionales para la cantidad de gente que la necesita y cualquier iniciativa de inversión que vaya a paliar esa escasez seguro que va a tener receptividad a los inversores, porque allí donde hay demanda vas a encontrar gente dispuesta a apostar por ese negocio.
Ahí también el sector de oficinas está creciendo. Al final, a medida que crecen las grandes ciudades, y Madrid lo está creciendo y va a crecer fuerte, va a volver a ponerse de moda ya no solo los centros que están saturados, lo que es el CBD, el Distrito Central de Negocios de Madrid, ya empieza a estar un poco saturado y volveremos a encontrar buenas ofertas o buen producto inmobiliario en lo que ya no es primer centro de la ciudad, sino en la segunda corona, ¿no? Y eso se empezará a ver ahora porque la demanda está ahí. Ya el teletrabajo, en el que muchos confiaban como el que se iba a cargar las oficinas, parece que no, que estamos en recesión y que volvemos a tener que pasar por la oficina, con lo cual se van a necesitar espacio de oficinas, y el espacio en las zonas más atractivas, más del centro, empieza a estar saturado, así que encontraremos también oportunidades ahí. Y por fin seguiremos con centros de datos y seguiremos con la parte de logística, seguro. O sea, que yo creo que es un buen momento para invertir en inmobiliario. Y insisto, para nosotros el living seguirá siendo el producto estrella porque es donde más evidente es la falta de producto. Eso en España. ¿Qué está ocurriendo en países vecinos donde ya estáis presentes, en Portugal o, por ejemplo, en Italia, donde también habéis hecho esa incursión, o incluso en Francia? Sí, Portugal e Italia tienen comportamientos parecidos y no muy diferentes al de España, es decir, hay una demanda de vivienda insatisfecha y por lo tanto hay que producir más vivienda y hay oportunidades allí. En Portugal lo hemos visto, llevamos casi una decena de proyectos y se están funcionando muy bien, fundamentalmente más los orientados a vivienda de precio alto y lujo. Pero también a la rectificación clásica. Hay que entender muy bien la normativa de cada país, pero nosotros, que le dedicamos muchísimo esfuerzo y tiempo a entender muy bien las dinámicas y a no equivocarnos, hemos financiado las dos primeras operaciones en Italia, que son préstamos para villas de lujo, y queremos seguir haciéndolo vivienda en Portugal. Tenemos una operación un par de operaciones en Oporto, otras en Lisboa, que seguirán funcionando. Francia es un mercado un poco más incierto, ahí hay una regulación compleja y hay una situación económica que no es la más bollante del mundo, con lo cual seguiremos entrando, pero muy, muy selectivamente. No es un mercado en el que tengamos grandes esperanzas, pero queremos seguir estando allí, queremos acabar estando en Alemania. Es decir, queremos ser una plataforma europea, ya tenemos un embrión, ya tenemos presencia en España, Portugal, Francia e Italia, pero queremos seguir creciendo a nivel europeo. Seguramente que para el 2026 se consigue, pero te quería preguntar por algo también. Esta es una normativa común que llega para todos. Estamos hablando de esa descarbonización, de reducir las emisiones de los edificios. Es que la Comisión Europea ha presentado una nueva directiva. Llegamos muy tarde, José María, mirando al 2030, al 2050, o esto es una carrera sin fondo. Bueno, tiene un poco de carrera sin fondo, lo que no sé si es el mejor momento para hacerlo, porque cualquier implantación de medidas que lo que supongan es más coste, al final son medidas de eficiencia energética que suponen más inversión, que luego a la larga se pagan y al final tiene efectos positivos a medio y largo plazo, pero a corto plazo, y sobre todo mientras se genera la curva de experiencia suficiente para adoptar esas medidas y que los costes bajen, incrementa el precio de construir una vivienda. Y precisamente el gran problema que tenemos ahora es que construir está siendo muy caro para lo que es la demanda solvente de hoy. Entonces, no sé si es el mejor momento para introducir todavía más medidas que encarezcan la construcción de la vivienda, siendo muy loables los objetivos que está buscando la Comisión y estando, por supuesto, muy de acuerdo en que probablemente a nivel de eficiencia a medio y largo plazo todos ahorramos. Pero hoy por hoy, meter en el Código de Técnica de Edificación nueva normativa todavía más restrictiva solo puede significar encarecer el precio de la vivienda y generar más dificultades de las que ya existen para que mucho potencial comprador que esté interesado en comprar pueda hacerlo teniendo en cuenta los costes a los que se está enfrentando. Costes para España, costes para Portugal, costes, como decíamos, también para Francia, para Italia, para todos los proyectos. Exacto, falta de mano de obra, falta de crecimiento de materiales, es decir, todo es sí, al final los costes tienen mucho que ver con eso, con que los materiales son caros, pero también con que hay poca mano de obra especializada y que tenemos que ir modificando nuestros modelos hacia la construcción industrializada, pero eso lleva tiempo. Son unos problemas que están ahí, que son inmediatos y a los que hay que dar solución y van a ser años muy, creo que un poco difíciles en torno a la mano de obra, ¿no? A la construcción, José María, porque evidentemente hablábamos el otro día además con una persona que es constructora y dice que la mano de obra era su mayor problema en este momento. No hay regeneración por parte de esa gente joven que tiene que llegar
y se agota, se prejubilan esas personas y no hay nadie que se incorpore a la obra. Sí, te lo dice cualquiera que está en el sector, que su quebradero de cabeza es la mano de obra, encontrar gente que sepa trabajar, que sepa construir, que esté dispuesta a hacerlo. Tenemos que traer gente de fuera, tenemos que traer gente preferentemente formada, igual tenemos que formarlos, o sea, hay una oportunidad de trabajo y es una buena fórmula de entrada. Pero necesitamos esa mano de obra porque si no, no vamos a poder construir lo que tenemos. Y al final hay estadísticas que dicen que en menos de 5 años tendremos mano de obra para hacer 50.000 viviendas cuando necesitamos como mínimo 150.000, 200.000. Eso es unido al reto demográfico a los que se enfrentan las grandes ciudades como Madrid, que sobre eso se está hablando hoy además en el COA. Sí, Madrid tiene mucha pinta de convertirse en una macrourbe de 7, 8, 9 millones de habitantes. Y eso significa que necesitamos construir vivienda para esos habitantes y necesitamos mano de obra que sea capaz de construirla. Y todo eso empieza por planificarlo, para entender que tenemos que tener una inmigración selectiva hacia ese perfil de gente y que tenemos que formarlas y darles la oportunidad de hacerlo. No sé si con la idea de que se queden permanentemente en España o quizás solo temporalmente, pero desde luego los necesitamos. Así es. Bueno, mientras tanto, lo que necesitamos es mirar a las 4 de la tarde al proyecto de Estepona ISEA. Proyecto Estepona, Cuadratia como promotor. Éxito asegurado, José María. Confiamos en que sí. Desde luego, el éxito de la operación para mí tiene pocas dudas por la experiencia que tenemos con Cuadratia, por lo bien que se hacen las cosas y por irse a un destino como es Costa del Sol, donde funciona fenomenal la demanda y sigue siendo muy atractivo sobre todo para compradores extranjeros. Pues ahí estaremos muy pendientes de lo que pueda ocurrir esta tarde a partir de las 4 de la tarde. A ver cuánto tiempo tarda en financiarse este proyecto. Bueno, no pasa nada, estar un poco. Lo importante es que la gente lo estudie, se lo lea bien y esté convencida. Muy bien, pues muchísimas gracias como siempre, José María, un placer. Gracias. Un abrazo.